disfrutado, como no puede ser de otra manera, ¿no? Deciros que las razones por las que yo escribí la travesía final básicamente eran dos. Una, acercarme a la figura y acercar a los lectores la figura de Juan Sebastián Elcano, porque Elcano literalmente desaparece de los libros de historia una vez que le ha dado la vuelta al mundo, y Elcano siguió viviendo, siguió haciendo cosas, siguió siendo una persona importante, reconocida en el ambiente de la época. Y en segundo lugar, porque en esos años que siguieron a la primera vuelta al mundo, en mi opinión, se están echando algunas de las bases más importantes para forjar lo que será la hegemonía española durante al menos un siglo más, ¿no? Al menos hasta 1630, 1635. Hay quien dice que el canto del cisne es el ataque de los tercios a París, que llegan hasta el bosque de Compiègne y allí ya se quedan parados. Llega el invierno de Compiègne y no pueden seguir avanzando, ¿no? Me parecía, por lo tanto, que esas dos razones, recuperar a la memoria de Juan Sebastián Elcano, o poner en conocimiento de lectores la vida de Juan Sebastián Elcano después de haber dado la primera vuelta al mundo, y en el marco histórico de la creación, los fundamentos de esa hegemonía española, me parecieron una cosa que fue lo que me estimuló a escribir la novela. El protagonista principal de la novela es Juan Sebastián Elcano. Yo he podido contar con alguna documentación que me permitiese acercarme no solo al personaje histórico, sino también al hombre de carne y hueso que era Elcano. Por ejemplo, conservamos algunas reales cédulas y algunas peticiones que Elcano envió al rey, a Carlos I, después de haber dado la vuelta al mundo. Entre esas peticiones, por ejemplo, hay dos que a mí me parecen muy significativas y que me permitían calibrar un poco la personalidad de Elcano, y por otro lado situar al lector también en el ambiente de la época. Una de ellas era una petición que le formula al rey pidiéndole un hábito de la Orden de Santiago. Eso indica cuáles serán las aspiraciones del Elcano. Elcano no tiene linaje, no tiene un linaje importante, la importancia de los linajes es muy grande. Por lo tanto, él quiere un hábito de la orden militar más importante que hay en España, que es la Orden de Santiago, una orden además muy elitista, ¿no? El rey se la niega, le niega la posibilidad de concederle un hábito de la Orden de Santiago. Pero eso nos está hablando, el personaje nos está hablando de lo importante que era pertenecer a determinados ambientes sociales en el momento. Y luego hay otra petición del Elcano, esta sí el rey responde afirmativamente, que es que le pide llevar escolta, ir protegido. No sabemos la razón por la cual el Elcano pide esa protección, pero sí sabemos que estaba amenazado. No sabemos quién le amenazaba ni en qué consistía la amenaza. Eso ya al novelista le permite tener al menos 2 o 3 opciones por las que poder elegir, siempre y cuando resulten verosímiles. Yo barajé 2 posibilidades. Una, Elcano posee, como consecuencia de haber dado la primera vuelta al mundo, información fundamental en la época. Información fundamental de las rutas marítimas, de la posición de las islas de las Especias, es decir, tiene datos que a los portugueses pueden hacerle mucho daño. Por lo tanto, una de las opciones que tenía era que esa amenaza proviniese de agentes portugueses que buscaban quitarle de en medio. 2. Elcano, y lo sabemos por su testamento, fue padre de dos hijos, un hijo y una hija. Fue padre de 2 hijos de 2 mujeres diferentes y con ninguna de las cuales se casó. Probablemente alguna de ellas debió prometerle matrimonio. Y era costumbre en la época que una vez que había un compromiso matrimonial, bueno, pues se mantenían ya relaciones matrimoniales, se mantenían relaciones carnales. Y la verdad era que luego muchos hombres se olvidaban de su compromiso matrimonial y si te vi no me acuerdo, ¿no? Las familias se sentían ofendidas, se sentían deshonradas ante lo que había podido ocurrir, y había miembros de la familia que estaban dispuestos a buscar al que había deshonrado a la mujer de la familia. Esa era otra posibilidad que yo tenía,
por la cual Elcano pide protección. Es decir, el temor a que algún familiar, que yo sitúo con familiares de María de Bidaurreta, puedan amenazarle y amenazarle de muerte. Y luego en ese mismo testamento de Elcano, que sería otro documento para acercarnos al personaje, pues aparecen sus creencias religiosas, el dinero que debía, la ropa que tenía, el tipo de ropa que tenía, a quién se la deja, sus relaciones familiares. Es decir, eso nos permite acercarnos mucho al personaje de carne y hueso. Y por último, sabemos que Elcano va a participar en los encuentros que se van a llevar a cabo con los portugueses para determinar si las Islas de las Especias estaban en el hemisferio hispano o estaban en el hemisferio lusitano. Es lo que se llama las juntas del Bajo Badajoz, en las que participan los geógrafos, los cosmógrafos, los pilotos más importantes de uno y otro país para tratar de ponerse de acuerdo, cosa que lógicamente no fue posible. Los españoles defendían que las Islas de las Especias estaban en su hemisferio y los portugueses que estaban en el suyo, lógicamente, ¿no? Ese sería un poco el retrato del protagonista, el personaje principal de la novela. Y luego está el marco histórico. El marco histórico que se desarrolla entre el año 1522 y 1526. En esos años ocurrieron algunos acontecimientos importantes de primera magnitud. Una eran las tensiones con Portugal, precisamente. Tensiones que no llegaron a romper en una guerra abierta, pero que fueron muy fuertes. Al tiempo que había tensiones, se negociaron matrimonios, el de Juan III con la hermana pequeña del rey de España, de Carlos I, el de Carlos I con Isabel de Avis. Es el tiempo también en que hay guerra con Francia. Francisco I lleva muy mal haber perdido la elección imperial y busca desquitarse en el campo de batalla. Es el tiempo de batallas como la de Sesia, Bicoca, el asedio a Fuenterrabía y sobre todo la batalla de Pavía. La prisión de Francisco I en Madrid. El matrimonio, ya me he referido antes, de Carlos I con Isabel de Portugal. Es decir, ahí hay una serie de acontecimientos que nos pueden permitir envolver el marco histórico en el que se va a desenvolver, Elcano. Y un último detalle, y con esto ya voy concluyendo. Todo el mundo que conoce un poquito de historia, claro, conoce que en Sevilla había una casa de la contratación que era la que controlaba y tenía prácticamente el monopolio del comercio con las Indias. Las flotas de Indias partían del puerto de Sevilla y las que venían del otro lado del Atlántico rendían viaje en el puerto de Sevilla. Pero es menos conocido que hubo también otra casa de la contratación en La Coruña. Es lo que se conoce con el nombre de la Casa de la Especiería. Carlos I decidió que todos los asuntos relacionados exclusivamente con ese producto, con las especias, salieran del puerto de La Coruña, los barcos que fuesen a ese lugar y regresasen al puerto de La Coruña. ¿Por qué hace Carlos I esto? ¿Por qué decide que esos barcos no vayan a Sevilla, no zarpen de Sevilla? Es el pago a una deuda que tiene porque en la Guerra de las Comunidades el arzobispo de Santiago, Fonseca, Alonso de Fonseca, y algunas de las grandes familias gallegas, entre ellos los Andrade, logran mantener al reino de Galicia al margen de la revuelta comunera. Es decir, mantienen pacificada Galicia y que no se sume al conflicto de los comuneros. Lo que los gallegos querían era tener una ciudad en Galicia con voto en Cortes. Saben ustedes que las ciudades con voto en Cortes eran muy limitadas, eran 18, no más. Y además defendían fieramente no aumentar el número porque aumentarlo significaba perder importancia. Claro, si eran pocas las ciudades, eso significaba tener un poder extraordinario. Las Cortes se negaron a ampliar el número de ciudades que tuviesen voto en Cortes. Carlos I, al no poder satisfacer esa demanda de los gallegos, que sus reivindicaciones tenían que presentarlas a través de los diputados de Zamora, decide, por lo tanto, compensarles con otra cosa. Y la compensación era muy importante. Todo el comercio de las especias se concentraría en un puerto de Galicia, en una localidad gallega, más bien, en La Coruña, ¿no? Lo que pasa es que luego las especias, pues, no resultaron tan importantes como en aquel momento se pensaban que podían importar. No las especias, no me he expresado bien. El control por parte de España de esas especias no se pudo llevar a cabo como en aquel momento se podía pensar. Yo pensé que con estos mimbres podría construir una novela que en cierto modo fuese la continuación de la travesía final
en la que me empeñé en poner de manifiesto que la primera vuelta al mundo no era cosa de Magallanes, sino que era cosa fundamentalmente de Juan Sebastián Elcano, aunque el mando de la escuadra lo hubiese tenido Fernando de Magallanes y una parte de aquel viaje se hubiese realizado bajo sus órdenes, ¿no? Pero no debemos olvidar que Magallanes muere en Mactán antes de llegar a las Islas de las Especias y que en las capitulaciones de Valladolid que había firmado con el rey tenía expresamente prohibido entrar en aguas del hemisferio hispano. Es decir, el viaje para abrir un paso entre el Atlántico y el Pacífico y abrir una ruta a las Especias, el viaje de retorno tenía que hacerse por el mismo sitio, es decir, por aguas del hemisferio que había correspondido a España en el Tratado de Tordesillas, no rodeando el mundo. Esa desobediencia al rey que orquestan, que organizan tanto Gonzalo Gómez de Espinosa como Juan Sebastián Elcano cuando se quedan como responsables de los barcos que siguen todavía navegando de la escuadra que mandaba Magallanes, es lo que va a permitir que aquel viaje, que tenía un objetivo muy distinto, terminara por darle la primera vuelta al mundo. Y bueno, esta era la introducción que yo quería hacer, que me había comentado Mireia, que yo hiciese una introducción durante algunos minutos sobre la travesía final, y era lo que os contaba. Ahora ya, pues si me formuláis algunas preguntas, si soy capaz de responderlas, pues os contestaré a ellas, claro. Me había silenciado y no me encontraba ya. Bueno, yo sí sé que Jota tiene ahí una batería importante, ¿no? Porque por lo que anduviste comentando, hizo una reseña maravillosa, yo creo que va a ser un poco también... Por la cual yo tengo que manifestarle públicamente mi agradecimiento. Sí. Bueno, así pues lo paso a exponerlo. Bueno, hay una primera que se me ocurre al margen del Cano y de todos los libros que ha escrito. Cuando con esos mimbres con los que toma en la época histórica, y en este caso del Cano, esos mimbres que nos ha citado, el novelista que es como si lo viera desde arriba todos esos sucesos y ahí introduce los personajes que quiere, ya ve la acción que quiere hacer, o dicho de otra manera, igual que nos hablaba el otro día Juan Eslava sobre la carpintería de la novela, ¿cuál es la carpintería de la novela de Pepe Calvo? Bueno, Juan Eslava hablaba de que había dos maneras de organizar una novela y él las llamaba con el mapa y con la brújula. Con el mapa era la fórmula en virtud de la cual el escritor, el novelista, lo tiene todo controlado de antemano, sabe cómo va a recorrer la novela y desde luego tiene decidido cuál es el final. Yo sostengo que el final en las novelas históricas está dado, porque en una novela histórica se pueden introducir elementos de ficción, pero lo que no se puede alterar son los hechos históricos. No digo que no se puedan alterar los hechos históricos en una novela, pero entonces ya la novela no será novela histórica, ya será otra cosa, pero no será novela histórica. Por lo tanto, el final viene en buena medida ya mediatizado por lo que es el acontecer histórico. Es decir, si Elcano muere en la expedición de García de Loayza en plenas aguas del Pacífico, no podemos poner que termina llegando a las Especias y que termina siendo otra cosa, porque eso ya no sería novela histórica. Por lo tanto, yo en principio, desde el punto de vista del final de la novela, claro, me apuntaría a lo que Juan Eslava Galán llamaba el otro día en una conferencia en la que estábamos, llamaba el mapa, es decir, eso está determinado de antemano, los hechos históricos están ahí y a lo más que se puede llegar, en mi opinión, que evidentemente es cuestionable y discutible y no se puede compartir, es a que por razones de la trama argumental se pueda alterar la cronología. Me explico. Un acontecimiento ocurre en una fecha determinada. Sin embargo, por razones de la trama argumental de la novela, podría alterarse no el hecho, pero sí alterarse la fecha. Para situarla en un momento distinto. Creo que además eso hay que explicárselo al lector, en mi opinión. Hay que decírselo que se ha alterado esa cronología y que no responde al caso histórico. Yo lo he hecho, por ejemplo, en la travesía final. En la travesía final,
Carlos I aparece entregándole a los caballeros hospitalarios que han perdido la isla de Rodas, entregándoles la isla de Malta. Y establece esa renta muy bonita, muy novelesca, de que se le entregue un halcón en pago por la renta de la isla, ¿no? El novelista Dashiell Hammett escribió El halcón martés, que luego llevó al cine en una película extraordinaria, Humphrey Bogart, en el que el halcón era un halcón de oro, que se había revestido de yeso, en fin, ahí había una trama de una novela negra, ¿no? Eso ocurre en el año 1530, no ocurre en el año... En el año 1522 los caballeros hospitalarios pierden Rodas, pero hasta 8 años después el emperador Carlos I, o el rey de España, debe haber sido Carlos V, Carlos I, no les entrega la isla de Malta. Yo he adelantado unos años la entrega de la isla de Malta, suponiendo que la entrega no se realizó de un día para otro, sino que estas cosas requerían de su tiempo, requerían de conversaciones. Y en vez de haberlos puesto a conversar, pues los he puesto que han tomado la decisión de entregarle la isla mucho antes. Quiero decir con esto que a veces uno produce alteraciones que sí le pueden ir surgiendo sobre la marcha. Y en ese sentido yo soy un poco brújula. Por lo tanto, en cuanto a los acontecimientos históricos, suelo ser bastante mapa, está todo planificado de antemano, salvo que altere la cronología de algún acontecimiento, como he dicho, porque me venga bien para la trama. Y 2, yo suelo colocar siempre en una novela histórica una trama de ficción, siempre. Yo he oído decir, me van a permitir en un momentito la disquisición, yo he oído decir a, en fin, alguna gente y algunas personalidades del mundo literario que escribir una novela histórica es muy fácil, porque claro, los hechos están ahí, no hay más que cogerlos, y que por lo tanto escribir la novela histórica resulta mucho más fácil que escribir otro género literario, que escribir otro género novelístico. Yo siempre he respondido a eso diciendo que escribir una novela histórica resulta particularmente difícil, porque a poco que se sepa de historia se conoce el final. Y he puesto siempre el ejemplo de en una novela negra que se supiese el asesino, quién es el asesino antes de empezar la novela. La hemos matado, la novela está muerta. Bueno, pues quien sepa un poquito de historia ya sabe cómo va a terminar la novela, cómo se mantiene la atención del lector, cómo se mantiene el pulso narrativo para que el lector pueda llegar a creer que va a ocurrir una cosa diferente a lo que de verdad ocurrió y nos dice la historia que ocurrió, conocemos a través de la historia. Por eso suelo colocar una trama de ficción que, siendo verosímil, pudiendo encajar perfectamente en el marco histórico de la época en que se desarrollan los hechos de la novela, el lector no conozca qué pasa con ella, porque claro, es una ficción que yo me estoy inventando y por lo tanto el lector no sabe cómo va a terminar. Eso me permite mantener una tensión que desde el punto de vista histórico resulta mucho más complicado. Ahí soy muy brújula, es decir, a veces los personajes se me revelan, los mando por un sitio y ellos deciden que quieren tirar por otro. A veces me han conducido a caminos tales que me he metido en un jardín del que no sabía cómo salir y he tenido que volver para atrás. Y cualquiera que haya escrito algo sabe el trabajo que nos cuesta romper los folios, por decirlo de alguna manera, eliminar las páginas que nos ha costado mucho trabajo escribir, pero que nos han llevado a un sitio del que nos cuesta trabajo salir, o solo saldríamos mediante, en fin, un brinco que no resulta creíble, en fin, que rompe el esquema de la novela. Entonces no queda más remedio que desandar el camino, y eso, en fin, aquí hay quien ha escrito también novelas y sabe lo doloroso que es para cualquiera que escriba tener que desandar el camino en el sentido de eliminar páginas, de eliminar cosas que ya había construido. En ese caso, como decía Juan, pues, en fin, soy más mediterráneo, me dedico a improvisar. No sé si he respondido a tu pregunta, Pepe. Sí. Yo voy a regresar a la novela. Lo vamos a estar llevando de un punto a otro. Vamos a volver loco, pero es que una de las cosas que llamó mucha atención a los que estaban en el club leyendo la novela y que no han podido conectarse al final, bueno, sobre todo además es que lo estaba buscando aquí porque en las notas de autor aparecía que ponía que habías querido poner de relieve la importancia de los descubrimientos geográficos, las cartas de navegación,
y que para ello pues, habías usado la intriga en que se ven involucrados Matías y Zapatones. Entonces, a mí me gustaría que nos contaras un poco. ¿Se me oye bien? Pierdo un poco la voz, Mireia. Sí. Ese es por el cacharrito este. Ahora. Ahora sí, ¿no? Vale. Sí, ahora. Vale, a mí me gustaría que nos contaras un poco toda esa, bueno, pues, toda esa fase, digamos, quizás de documentación o de conocimiento y demás para desarrollar la parte precisamente donde nos narras y nos relatas todo lo relacionado con esas cartas geográficas, con todos esos mapas de la época y estas cosas que llamó la atención. Bueno, la tradición de la cartografía española es muy antigua, se remonta, bueno, muy antigua, y ya en la Edad Media hay escuelas de cartógrafos muy importantes. Los cartógrafos mallorquines, los creques, por ejemplo, eran ya unos cartógrafos extraordinarios. Hay un atlas, el llamado Atlas Mallorquín, de Abraham Creques, que ya es una auténtica joya y que se hace en el siglo XIV. Por lo tanto, la tradición de cartas de navegación en España es muy antigua. Ya en el siglo XVI, en la Casa de la Contratación de Sevilla, hay cartógrafos dedicados exclusivamente a levantar cartas en función de los descubrimientos y de la información que los navegantes vienen proporcionando, ¿no? Por lo tanto, ese es un mundo muy intenso. Pero también sabemos que las cartas de navegación de la época eran los grandes secretos de Estado de la época, o algunos de los grandes secretos de Estado de la época. Tener una buena carta de navegar significaba poder conocer corrientes marinas, dónde soplan los vientos dominantes. No olvidemos que los barcos se movían a vela y que, por lo tanto, entrar en una zona de calma suponía un problema gravísimo, salir de él costaba trabajo. Tener el viento a favor no era lo mismo, sino justo lo contrario que tener el viento enfrente. Por lo tanto, las cartas de navegación, los mapas, eran un objeto codiciado y que se pagaban grandes cantidades de dinero a espías, a agentes, a funcionarios que trabajaban para que sacasen esa información. Yo lo que hice fue, en este caso, crear a un personaje. Se me ocurrió que fuese enano porque llamase la atención y sobre todo por poner algo de manifiesto a una persona que, por ser diferente, había sido maltratada, tenía que buscar la protección de algún poderoso, termina llamándose Enríquez. El apellido de los Enríquez no está escogido al azar, sino que los Enríquez eran los grandes almirantes de Castilla desde hacía más de un siglo, por lo tanto, gente muy avesada, hecha a la mar. Don Fadrique Enríquez, que es quien vive en esos años y que va a aparecer en la novela, había realizado, en fin, viajes muy importantes. Él había sido quien, por ejemplo, siendo joven, había traído a Margarita de Borgoña, la novia del hijo de los Reyes Católicos, aquella dama un tanto apasionada que se quejaba en aquella flota que la traía, creo que lo recogía en la novela, de que había estado desposada 3 veces pero que iba a morir virgen, ¿no? Y aquello le dolía muchísimo. Él ha sido el almirante que ha mandado esa flota, que Castilla la manda, en fin, con un poderío enorme. Eran 17 barcos los que fueron a por la novia de la hija del hijo de los Reyes Católicos. Era todo un despliegue de poder para decir, bueno, no somos cualquiera. No sé, como cuando se va a una pedida de mano y la novia, la casa de la novia se engalana, se pone, en fin, con todo detalle para tratar de impresionar a la familia del novio, ¿no? Yo creo que había algo de eso, también conduce al que fue papa, Adriano de Utrecht. Entonces yo escojo el apellido Enríquez para este enano, que no podía ser un Enríquez. Tengo ahí que crear una historia y que es un cartógrafo excelente. La posibilidad de dibujar teniendo información, y ahí puedo construir precisamente que es Enríquez quien le puede dar información. Los Enríquez son marinos, son los grandes, como he dicho antes, almirantes de Castilla, pueden facilitarle la información de esas cartas. Y claro, sorprende de pronto que un personaje como este enano, como Matías Enríquez, dibuje esas cartas y quieren saber a dónde van a parar. Es decir, ¿hay alguna potencia detrás de esto que quiera hacerse con esos documentos que, repito, eran auténticos secretos de Estado? Bueno, pues así es como lo construyo. Vuelvo a lo de antes. La intriga es verosímil, porque la intriga se monta sobre el destino de unas cartas de navegación que elabora un personaje un tanto peculiar, un tanto singular, pero es que las cartas de navegación eran fundamentales en la época. Sí. Ramón, ¿has levantado la mano? Sí. Ramón, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por lo de Senda, muy bueno.
No, no, he sido notario de lo que dijiste, nada más. Y voy a volver sobre lo que dijiste el otro día en Pozuelo. Lo dijiste tú y al día siguiente Chani comentó algo parecido e incluso amplió un poco todo lo que tú decías. A mí me sorprendió porque no lo había pensado nunca. Y tú, en tu brillante alocución, nos cuentas que España fue capaz en esos años de desarrollar una tecnología que se puede decir punta con respecto a la fabricación, a los cabrestantes, a las velas, a todo lo que es la fabricación de los barcos y lo que acabas de decir, las cartas de navegación y también lo referido a todos los sistemas de vivac y de poder superar el corrientes, el poder aprender de lo que es. A mí me pareció muy llamativo todo el tema de decir España en esos años importa talento, es capaz de ser una primera potencia porque no solo lo tenemos aquí, sino que los mejores de cada especialidad vienen a España a trabajar. Es que eso era una realidad, efectivamente. O sea, las técnicas de navegación, los países que tienen las técnicas de navegación más importantes de ese momento, de finales del siglo XV, principios del siglo XVI, son España y Portugal. Entendámonos. La corona de Castilla por un lado, Portugal por otro, ¿no? Pero el término España creo que podemos utilizarlo sin problema absolutamente ninguno, ¿no? El hecho de que Colón, suponiendo que fuese genovés, que yo estoy convencido de que era genovés, ¿no? ¿A dónde acude? Es decir, ¿se va a Francia? ¿Se va a Inglaterra? No, viene a Portugal. Y si en Portugal no le hacen caso, viene a España. ¿Por qué? Porque son los países punteros que pueden hacerle donde pueden encontrar eco los planteamientos que él quiere tener. Se están construyendo los barcos más modernos en aquel momento y no solo ahora, sino en las décadas siguientes. Los constructores de barcos españoles se dan cuenta de que las carabelas y las naos, que habían sido barcos magníficos para hacer no ya navegación de cabotaje, sino también navegación de altura, pero no atravesando el Atlántico, se podían encontrar con dificultades serias y así aparece el galeón, que es un barco de más fuste que la carabela o que la nao, ¿no? Construir un galeón, que los españoles siempre, bueno, pues aquí sí se fabricaban los galeones, que eran los barcos que hacían la carrera de India. Yo no sé si en Pozuelo comenté que en Suecia hay un museo, que quizá alguno de ustedes haya visto, el Museo Vasa, en Estocolmo, donde hay un galeón. El galeón, no un galeón, el galeón que construyeron los suecos. Navegó 500 metros. Se hundió a los 500 metros de hacerse a la mar. Los galeones que se construían en los astilleros españoles cruzaban el Atlántico, pero varias veces y volvían. O sea, hay una tecnología extraordinariamente alta porque aquí están además los mejores. Es decir, tipo, hombre, pueden, en fin, tenemos cierta reticencia, no sé, a un personaje como Américo Vespucio, porque termina dándole el nombre a América y ya siempre hemos dicho que injusto fue aquello de esa denominación, pero Vespucio es el piloto, uno de los mejores pilotos que en aquel momento hay, terminará siendo el piloto italiano, piloto mayor de la Casa de la Contratación. En Sevilla está Diego Ribeiro, que a mí me parece junto a Reynel los mejores cartógrafos de la época, es decir, aquí viene la gente porque aquí es donde está la punta de lanza de la tecnología de la época y ellos colaboran de manera decisiva a que se mantenga esa punta de lanza en la tecnología, sin duda ninguna. El hecho de que en Tordesillas, yo he comentado alguna vez que es que se vinieron arriba, desde luego, los portugueses y los españoles cuando en Tordesillas decidieron nada más y nada menos que repartirse el mundo, pero así tal y como suena. Vamos a trazar un meridiano y un contrameridiano, medio mundo para uno y medio mundo para otro. Y además el Papa lo sanciona, que aquello era muy importante, que el Papa le diese el visto bueno, es que había que echarle mucho coraje para decir que se repartían el mundo, pero claro, se repartían el mundo las dos potencias que en aquel momento tenían capacidad para poder decir aquello. Luego vendrá el Imperio Británico y vendrá la hegemonía francesa, pero eso todavía está muy lejos, está muy lejos. Yo creo que parte del rechazo que una
sector de la población francesa nos tiene, aquellos que siguen todavía considerando que África empieza en los Pirineos, viene, en fin, derivado de que conocen su historia y perdieron muchas batallas, muchas guerras durante muchísimo tiempo, ¿no? Entonces reaccionan con cierto desdén hacia nosotros que no es explicable. Yo suscribo las palabras de un hispanista francés de origen español, valenciano, su familia era valenciana, me estoy refiriendo a Josep Pérez. Pérez hace la siguiente afirmación, esto es salirme del tema, pero si no lo digo reviento. El único país de Europa que se ha ganado el derecho a ser europeo es España. Estuvo luchando durante 800 años por mantener la cultura europea y seguir conectado a Europa. El único país del mundo que al Islam lo ha sacado del territorio, lo ha expulsado, ¿no? Hombre, y no estoy yo por, en fin, hacer un planteamiento de enfrentamiento ni nada de eso, pero esa es una realidad histórica. Esa lucha de 8 siglos permite que España siga vinculada a la cultura occidental desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista cultural, y lleva a un hispanista francés, en este caso a decir que es el único país de Europa que se ha ganado por derecho propio pertenecer a Europa, porque a los demás le iba de suyo. Pero sí, la tecnología a principios del siglo XVI andaba por estas latitudes. Lo mencionaste antes y a mí me llama mucho la atención la organización que implantaron de las flotas de Indias y el agrupar y el organizar una flota importante con una gran protección y en 2 fechas determinadas y que fuesen y que viniesen. Eso me pareció pues, bueno, lo que os da razón lo que mencionabais vosotros, de que España innovó y creó pues incluso la primera globalización. Claro, es que además se distinguen entre los galeones de guerra, que van fuertemente artillados, que llevan una poderosa artillería, los galeones de transporte, cómo se sitúan los barcos de protección. Se ha hablado mucho del ataque de los piratas. Los piratas no atacaban nunca una flota, no se arriesgaban. Cuando la flota iba protegida por los galeones de guerra, no se acercaba nadie a ella. Ellos cuando atacaban era cuando por alguna circunstancia un barco quedaba aislado. Es decir, una tormenta y de pronto un barco queda rezagado, queda atrás, no puede continuar con el resto de la flota y a ese barco aislado es al que atacan. Atacar a una flota ocurrió en alguna ocasión en que sorprendieron a alguna flota, pero lo que nos ha vendido Hollywood en el sentido de ataque a las flotas españolas, los galeones de Indias, es pura ficción cinematográfica. No se atrevían a atacar a las flotas por lo que tú, Ramón, acabas de decir. Estaban perfectamente organizados y además organizaban los viajes de ida y de vuelta cuando sabía que los vientos soplaban, como los vientos son cambiantes, sabían cuándo soplaban a favor para cruzar el Atlántico de oeste a este y cuándo tenían que cruzarlo de este a oeste. Y sabían que tenían que hacerlo 2 veces al año. Por eso, con los medios de comunicación que tenían en la época, más o menos sabían cuándo las flotas iban a llegar a Sevilla y sabían también cuándo iban a llegar a La Habana y luego a Veracruz o cómo son capaces, Andrés de Urdaneta en este caso, de descubrir los vientos, las corrientes en el Pacífico que permiten poner en funcionamiento lo que se llamó el galeón de Manila. Eso es, como tú decías antes, globalización. Globalización es la decisión que toma Cortés, que aparece también en la travesía final. Cortés ha acabado ya con el imperio azteca. Él está posesionado en aquel territorio. De pronto tiene noticia de que hay españoles que con dificultades están navegando hacia las Especias. ¿Y qué se le ocurre hacer a Cortés? Preparar una flota para mandarla en ayuda de ellos. Eso es tener un sentido global del imperio, es decir, no, yo estoy aquí en México, he terminado mi actividad, no. Hay otros compatriotas que están navegando con dificultades, ha habido tormentas, él se entera porque un barco de la flota de García de Loaiza ha llegado a lo que hoy es Acapulco y lo que decide es preparar una flota para mandarlos en ayuda de ellos. Eso es una idea de tener un imperio global que se tienen que apoyar unos a otros porque están tratando de controlar espacios geográficos muy grandes. Y no perdamos de vista nunca que a los españoles de la época eran muy pocos. Si los comparamos con la gente de otros países, España era un país o ha sido un país
demográficamente muy poco poblado. La población española del siglo XVI no debió llegar nunca a los 8 millones de habitantes. Digo debió, no tenemos datos demográficos que nos permitan hacer afirmaciones muy contundentes. Francia tenía 20 millones de habitantes. A Carlos I le sorprendía siempre que derrotaba a los franceses, acababa con un ejército y al cabo de 2 años tenían levantado otro ejército. Volvían a vencerlo, acababan con aquel ejército y al cabo de 2 años volvían a tener otro ejército levantado. Eso aquí era muy difícil porque no había tanta gente, ¿no? Por eso, y eso me parece que es un valor añadido a lo que hizo esta gente, a lo que hicieron nuestros antepasados en el siglo XVI. ¿Sí? Para finalizar, yo oyéndote hablar con esta pasión, recuerdo o pongo en valor la capacidad organizativa de España, porque de la misma manera que hicieron esto, fueron capaces de crear lo que se llamaba el Camino Español, desde Milán hasta Flandes, y hacerlo recorrer hasta en un mes esos miles de kilómetros, que no sé cuántos son, y todo llevaba aparejado una infraestructura de intendencia muy grande, que había que dar de comer a mucha gente en el sitio y todos los lugares de paso se lucraban con el Camino Español. Sí. Y es una prueba de eso que estás diciendo, de la organización y de la capacidad que tiene España para hacer grandes cosas, cosas que nunca nos hemos creído. ¿No? Vamos, ellos sabían, ese camino se construye porque los tercios, que eran unidades muy eficaces, los tercios de infantería, pero eran poco numerosas, probablemente el número de hombres con que contaron los tercios nunca superó los 30.000. Piénsese lo que son 30.000 hombres para mantener en Europa la hegemonía de un país. Entonces sabían que tenían que acudir al sitio donde era necesario acudir en un momento determinado. Por eso tienen unas infraestructuras, vamos a decir, una infraestructura, una intendencia muy importante que les permita moverse. Y a veces esa infantería avanza tan rápido que los pertrechos que llevan se les van quedando atrás. La primera vez que recorren el camino a una velocidad extraordinaria en la época de don Juan de Austria, cuando está de gobernador general en Flandes, lo hicieron en un tiempo récord que a Guillermo de Orange y los suyos los sorprendieron porque habían pactado que los tercios se retiraran a sus bases del norte de Italia su promesa de respetar el catolicismo. Se salieron los tercios y comenzaron a incendiar las iglesias católicas. Don Juan manda a llamar a los tercios y los tercios aparecen de pronto mucho antes de lo que ellos esperaban. Esa es una de las primeras veces que se recorre el Camino Español. Pero no solo es en esto. La Escuela de Salamanca, por ejemplo, crea todo el derecho, lo que se llamaba entonces el derecho de gentes, ¿no? Vitoria, Suárez, toda la Escuela de Salamanca está creando lo que hoy es el derecho internacional, el respeto a las gentes de otro lugar, que no pueden ser esclavizados, que tal, que tienen... Otra cosa es lo que luego en la realidad podía ocurrir, pero la actitud de la corona, la actitud de lo que se está defendiendo en los centros de saber español, ¿no? O el mismo hecho de crear las universidades en América. Yo siempre le pregunto a algunos colegas, amigos míos británicos, y les digo, oye, ¿cuántas universidades dejasteis vosotros en América del Norte? En lo que hoy son los Estados Unidos. Se quedan callados siempre. Digo, es que no dejasteis ninguna. Teníais como norma que el que quisiera estudiar a Oxford o a Cambridge. Nosotros no dijimos que a Salamanca o Alcalá, sino que se crearon las universidades allí. Hay casi 30 universidades creadas por los españoles. Es que se hicieron cosas mal y no se pueden negar. Es decir, la historia no es un recorrido de glorias y de no. Se hicieron cosas mal, muchas, pero se hicieron muchas bien. Y esas son las que también tenemos que poner en valor. A mí no me cabe la menor duda. Y como profesor de historia a lo largo de mi vida es lo que he tratado de transmitirle a mis alumnos, que la historia de nuestro pueblo es una historia que está llena de luces y de sombras, pero que no tenemos que tener complejos, que no lo hemos hecho peor que otros que se consideran que lo han hecho mejor que nosotros. En fin, no sigo. Seguiríamos. Exactamente. Nosotros podíamos estar escuchándole horas y horas, yo creo. Muchas. Bueno, de hecho, escuchándole hablar, yo me atrevería a decir un poco que con sus novelas contribuye un poco a dar luz a ciertas leyendas negras sobre nuestra historia o inexactitudes históricas. Y me gustaría preguntarle si Elcano podría ser una de esas figuras
quizás un tanto olvidadas de la historia, o que por algo habrá querido reivindicar su memoria? Bueno, yo creo, hombre, tanto como olvidada, yo no me atrevería a decirlo. Por ejemplo, la Armada Española ha mantenido siempre algún barco con el nombre de Juan Sebastián Elcano. Incluso desde hace ya muchísimo tiempo, lo que sería casi el buque insignia de la Armada, buque insignia en el sentido sentimental, donde se forman los oficiales de la Armada, es el Juan Sebastián Elcano, el barco escuela, el buque escuela. O sea que en el sentido de olvidado, definitivamente olvidado no, pero minusvalorado en relación a lo que ha hecho, nos ha ocurrido con Elcano y nos ha ocurrido con mucha otra gente, ¿no? Incluso nosotros solemos prestar mucha atención a la información que nos viene de fuera, a lo que dicen desde fuera de nosotros. Eso es como si tuviese el valor. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, en mi casa, si se leía el periódico, alguna vez decían, es que lo pone el periódico, aquello era sagrado, o lo ha dicho la radio, luego la radio la sustituyó, eso se ha dicho en televisión, como si eso fuese una verdad absoluta, ¿no? Pues a nosotros nos suele ocurrir con las opiniones que nos llegan de fuera, ¿no? Y a veces las opiniones que nos han llegado de fuera han sido justas y han estado bien fundamentadas, pero otras veces se han sostenido tesis y posiciones que han dado lugar a lo que Mireia, usted decía antes, de que efectivamente han dado pie a esa leyenda negra. Yo creo que la leyenda negra, el principal problema que tiene no es que la hayan construido por fuera, sino el caso que le hacemos nosotros a eso que han construido de fuera y que nos convirtamos también en focos de difusión de esa propia leyenda negra. Yo cuando oigo a personas decir, que sé, Hernán Cortés era un genocida, bueno, pues mire usted, depende como, seguro que si fuera inglés no lo era. Sería otra cosa, ¿no? Sería el que liberó a los tlaxaltecas, a los mexicas, a los toltecas, a todos los pueblos que los aztecas tenían sometidos, subyugados e incluso cometían actos auténticamente llamativos. Están en su época y en su tiempo, desde luego. Cortés acaba con aquellas prácticas terribles, ¿no? Bueno, probablemente en otro país hubiesen puesto en valor eso más que decir aquí que era un genocida, ¿no? Yo creo que nos ha ocurrido con demasiada frecuencia y con Elcano desde luego también. Yo les reto a que busquen manuales de historia. Cuando digo manuales de historia me refiero a libros de historia con los que se pretende formar a los chicos, a los jóvenes, ¿no? Que estén estudiando bachillerato, que estén haciendo... Es decir, que busquen en uno de esos libros qué pasó con Elcano después de dar la primera vuelta al mundo. Un par de líneas nada más, 3, tampoco pido mucho, ¿no? Yo les reto a que lo busquen, a ver si lo encuentran. Me temo que no. Elcano desaparece, ha dado la primera vuelta al mundo y ya no existe. Bueno, pues, como decía al principio, me parecía que esa era una de las, en fin, razones que me impulsaron a escribir la travesía final. Yo tengo, no sé si Alicia o Íñigo queréis contar algo, pues tengo ahí un poco abandonados. No, bueno, yo me estoy leyendo ahora la Biblia Negra y también me está gustando mucho en Toledo, voy por la página 80, pero no tengo preguntas. Vamos, lo vi por curiosidad en Facebook el anuncio y me escribí encantado de escuchar la explicación sobre la novela y de conocer al autor. Muchas gracias, ha sido muy interesante su intervención. Muy bien, pues muchas gracias. Espero que termine disfrutando la novela negra, que es la menos histórica de mis novelas al final. Ya lo verás. Tiene su parte histórica, pero luego tiene otra parte menos histórica, vamos a decirlo así, Íñigo. Ajá, está bien, gracias. Muy bien. Alicia, que te bajo la mano. Esa es una novela, curiosamente tiene 20 años, ¿no? Y se sigue reeditando. Eso siempre es llamativo, ¿eh? Que uno vuelve... Ahora, hace pocos días me llegaban algunos ejemplares de esto que se llaman justificativos de una nueva edición. O sea, se sigue reeditando una y otra vez. ¿Sí? Ajá. ¿Alicia? Ok, gracias. Yo tengo una curiosidad, una pregunta muy simple realmente. Están hablando de grandes cartógrafos que existían en España y en Portugal. Y me pregunto, ¿estos cartógrafos recibían la información de los navegantes o ellos mismos
navegaban en las expediciones. A veces los cartógrafos navegaban, pero lo habitual era que no lo hiciesen. Ellos estaban en tierra y cuando venían los navegantes que habían ido tomando notas, que habían ido tomando datos sobre latitudes, lo hacían con mucha más dificultad con la longitud. Siempre la latitud se podía fijar muchísimo mejor que la longitud estando en alta mar en aquella época. Hacían pequeños bosquejos de cómo eran las costas, que siempre aparecerán muy recortadas en los mapas antiguos. Esas costas siempre están recortadas de una manera extraordinaria. Yo me atrevería a decir que hasta a veces algunos accidentes con más precisión, una precisión que nos llamaría mucho la atención. Y ellos elaboran esas cartas con la información que le traen los navegantes, que le traen los pilotos, que son los que entienden de la posición de los barcos. Ellos pueden medir la latitud, son los que van situando los terrenos en el sitio. Los grandes cartógrafos normalmente no eran grandes navegantes o no navegaban, lo cual no quiere decir que hubiese cartógrafos que sí efectivamente eran ellos los que se facilitaban sus propios datos, pero era más habitual que se los facilitasen navegantes que habían recorrido algún sitio. Es el caso, por ejemplo, de los Reinel, que aparecen en la novela, cartógrafos portugueses. Es el caso de Diego Ribeiro, por ejemplo, un gran cartógrafo de origen portugués, pero que trabaja para España. Están normalmente en la corte o en los grandes centros de investigación náutica, porque la Casa de la Contratación de España o la Casa da India, que es el equivalente en Lisboa a la Casa de la Contratación de Sevilla, incluso anterior a la Casa de Contratación de Sevilla, la Casa de la Contratación de Sevilla se funda siguiendo el modelo portugués de la Casa da India. Son auténticos centros de investigación náutica. Allí hay de todo, de toda la gente que sabe de esto. Constructores de barcos, maestros de lona, artilleros, calculan el peso que un barco puede soportar a la hora de colocar la artillería. Piensen que una pieza de artillería, no de la que llevaban las carabelas o las naos, sino con las que luego se artillan los galeones, un cañón de aquellos con la cureña y los volardos que lleva para disparar, podían dar entre los 4.000 y los 5.000 kilos. Bueno, pues ¿cuántos cañones le podemos colocar al barco para que el barco no se hunda como consecuencia del peso que lleva? O sea, tienen que hacer cálculos y saber si se puede artillar con 40 cañones, si son 20, si son 30. Todo eso está en esos centros y desde luego la información para que los cartógrafos preparen las cartas de navegación y los mapas, las cartas de marear, que se llamaban. El otro día decías otra cosa que a mí me pareció... Perdón, Mireia. Estaba buscando y me había anulado yo a mí misma. Adelante. No, que va, no te preocupes. Que decía que el otro día hiciste un razonamiento que a mí me pareció que hay que poner siempre en valor. Y es que la historia hay que juzgarla con el contexto del tiempo, no con el contexto actual. Es decir, no podemos pensar con nuestra mentalidad lo que ocurrió hace 500 años ni juzgarlo. Claro. ¿Puedes extenderte en ese criterio? Sí. Eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de escribir una novela histórica, ¿no? A la gente le puede mucho llamar la atención, a un lector de hoy, actitudes que se recogen en una novela donde se refleja, pues, por ejemplo, el ambiente del siglo XVI. Por poner un caso que me parece elemental, en el siglo XVI la religiosidad lo impregnaba absolutamente todo. Hoy las sociedades son mucho más laicas. La religiosidad forma parte de la vida de muchas personas o de algunas personas, pero para otras no le dice absolutamente nada, ¿no? Pero eso no era así en el siglo XVI. Les voy a contar una anécdota. A mí me encargaron, luego no salió, me hubiese encantado que hubiese salido el guión para hacer una serie sobre la primera vuelta al mundo, una serie que se está haciendo además, pero claro, se lo encargaron al final, el concurso lo gana una productora que no era para la que yo estaba escribiendo el guión. Así es que me quedé sin, bueno, yo no me quedé sin, la productora se quedó sin el encargo y yo me quedé sin terminar el guión.
pero dejé escritos los guiones de los dos primeros, de lo que hubieran sido los dos primeros capítulos de esa serie, que parece que puede ver la luz a primeros del año que viene. Se está rodando una serie de cuatro episodios, 4 capítulos, que los pondrá la Televisión Española, sobre la primera vuelta al mundo, ¿no? Bueno, pues en uno de esos guiones yo ponía, cuando va a zarpar la flota del puerto de Sevilla, la flota de Magallanes, que absolutamente todos los marinos, los 240 hombres que aproximadamente formaban parte de aquellas tripulaciones, entraron en la iglesia a rezar. Y de pronto me quiere corregir uno de los que había por allí y dice, bueno, algunos se quedarían fuera, ¿no? Digo, hombre, hoy que no le quepa la menor duda, que algunos se quedarían fuera, pero en el siglo XVI no se quedaba fuera absolutamente nadie, porque estamos en un ambiente religioso completamente distinto al nuestro, ¿no? Por eso, si nosotros utilizamos nuestros criterios, que era lo que le pasaba a este señor de la productora, ¿no? Que estaba utilizando un criterio del presente para juzgar actitudes del siglo XVI, ¿no? Hoy el honor nos importa un bledo, o por lo menos a muchísima gente le importa un bledo, nos importa mucho más el dinero. Dinero importado siempre, ¿eh? Ya lo decía Quevedo, ¿no? Aquello de poderoso caballero y tal, ¿no? El dinero ha sido siempre muy importante, pero había otros valores que tenían tanta importancia y a lo mejor hasta más en algunas personas que el dinero. Recuerden los versos de Calderón en El alcalde de Zalamea, cuando le hace decir a Pedro Crespo aquello de al rey la hacienda y la vida se han de dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. Lo que está diciéndonos Calderón de la Barca por boca de Pedro Crespo es que al rey se le puede dar la hacienda, el dinero, se le puede dar incluso la vida, pero el honor no se le puede tocar. Bueno, yo no creo que eso sea hoy así, pero para la gente del siglo XVI o del XVII el honor era muy importante. Recuerden lo que yo les decía hace un rato, el honor mancillado de una mujer a la que se le ha podido dar promesa de matrimonio, el posible novio se ha acostado con ella, que era lo que perseguía, y la ha deshonrado, la familia entiende que la ha deshonrado. Entonces hay familiares que buscan lavar esa mancha al honor, ¿no? Por lo tanto, son criterios los que tienen las personas que viven en otra época que poco tienen que ver con los que nosotros tenemos. Entonces es frecuente utilizar lo que los historiadores solemos llamar el presentismo. Y el presentismo es utilizar criterios del presente para juzgar actos del pretérito, del pasado. Eso no puede ser. No puede ser porque con toda seguridad nos equivocamos. No. A mí me decía, yo le tengo mucha devoción como historiador, ya lo he citado antes y vuelvo a citarlo ahora, Pérez. Yo era un joven, fíjense si han pasado años, yo era un joven historiador, estábamos en un curso en Santander, en la Magdalena, y no se me olvida cuando me dijo, dice, Calvo, no se olvide usted que Cisneros es el político más importante de la primera mitad del siglo XVI que hay en Europa. Yo me quedé así un poco y le dije, profesor, ¿por qué dice usted eso? Muchas veces la imagen que teníamos de Cisneros era de un intolerante que había quemado los libros religiosos de los musulmanes en Granada, tal, muy ligado al aparato inquisitorial y tal. Y claro, cuando de pronto me dice, usted sabe que Fernando el Católico tuvo otro testamento cuando se casó con Germana de Foix que pudo haber echado por alto la unidad dinástica de Castilla y Aragón. Si de allí hubiese salido un niño, dice, pero es que hay más. Es que en ese testamento Carlos tiene un hermano más pequeño que Fernando, que se ha educado en España, se ha educado a la española. No con el problema que tiene Carlos, que le han dado una educación que no ha tenido en cuenta la forma de ser de los españoles de la época. Y hay un testamento de Fernando el Católico en que nombra heredero a Fernando. Es que a ese niño, a Fernando, quien lo ha educado ha sido Fernando el Católico. Y por lo tanto lo quiere más que al otro que no lo ha visto en su vida. No lo conoce. Es decir, Fernando el Católico no llegó nunca a conocer a Carlos I. Había nacido en Flandes. Fernando el Católico no fue nunca a Flandes y cuando Carlos I viene a España, Fernando el Católico ya ha muerto. Por lo tanto, nombra heredero. Dice, es Cisneros quien convence a Fernando el Católico de que tiene que cambiar ese testamento, que por mucho cariño que él le tenga a su nieto Fernando y que para él Carlos sea un desconocido, que no puede echar por alto lo que allí hay en juego en aquel momento. Quien está jugando en ese momento a defender la
la unidad dinástica de la monarquía, de la corona, es Cisneros. O cómo se da cuenta, Cisneros le preocupó muy poco América, estaba mucho más preocupado por el norte de África. Pues, ¿qué está pasando estos días? Él siempre estaba preocupado con el norte de África como a lo que España tendría que hacer siempre frente. En aquel momento era, por eso organiza la expedición a Orán, etcétera, etcétera, porque a lo que teme es a la diferencia religiosa, que en aquel momento era muy importante, que hay con respecto a la cristiandad, y los berberiscos hacen incursiones. Lo que Cisneros quiere es dejar construido, en fin, un poder en el norte de África que controle todas esas acciones, y se está teniendo una visión extraordinaria, extraordinaria. Y si fíjese hoy, me decía, los franceses ya tenían mayores dificultades con la integración de musulmanes en su propio país, lo que esto está suponiendo, y lo que nosotros hemos vivido hace unos días en Ceuta, ¿no? Bueno, pues Cisneros está dándose cuenta de determinadas cosas en ese sentido que le llevan a decir a Pérez que es el político con mayor visión en Europa de la primera mitad del siglo XVI. Eso los españoles no acabamos de creérnoslo. A pesar de que no lo diga alguien que no era español, bueno, de origen español, pero nacido en Francia. Alicia, ¿tenías pregunta? Sí, yo tenía otra pregunta. Usted ha dicho que Elcano tuvo 2 hijos de 2 mujeres diferentes. ¿Se refiere a las 2 Marías que cuenta en la novela o son otras? No, son las 2 Marías, que María de Vidaurreta y María de Hernialde. Hay una alteración en lo que yo decía de los tiempos. María de Hernialde es el gran amor de su vida, sin duda, y es un amor de primera juventud. Ese hijo, porque con María de Hernialde tiene un hijo que se bautizará como Domingo, y con María de Vidaurreta tiene una hija, ¿no? Tiene 2 hijos, pero bueno, un niño y una niña. Son las 2 mujeres que son con quienes ha mantenido relaciones en su vida, y en el testamento deja muy claro lo que le deja a una y lo que le deja a otra. Y cuando yo le he dicho que María de Hernialde es el gran amor de su vida, no hay más que ver qué le deja a una y qué le deja a otra en el testamento. Aparece mucho más favorecida María de Hernialde que María de Vidaurreta. Quizá porque María de Hernialde era madre de un niño, y eso era muy importante. De nuevo tenemos que situarnos en el siglo XVI, ¿no? Tener un hijo era mucho más importante que tener una hija. Y de María Hernialde ha nacido el hijo, de María Vidaurreta ha nacido una hija. La relación con María Vidaurreta sabemos que fue más complicada, mucho más complicada, ¿no? Y que él llega a no fiarse de ella, también lo sabemos. Yo he tratado de novelarlo un poco en ese sentido, con cosas que forman parte de la ficción. Pero esas 2 mujeres son 2 mujeres que existieron y que formaron parte de la vida del Cano, sí. ¿Y esos hijos rindieron algún homenaje a su padre? No, sabemos muy poco. Sabemos muy poco. Sabemos que la madre del Cano, que debía ser una mujer muy potente, una mujer que imponía mucho su criterio, cuando muere el Cano, la corona le debe mucho dinero. A Elcano, el emperador, o Carlos I, el rey, le ha concedido una pensión de 500 ducados anuales. Yo he repetido muchas veces lo que eran 500 ducados en la época, porque si yo digo 500 ducados, pues rápidamente se dice, bueno, eso era mucho, era poco, era regular, ¿cuánto podría equivaler en nuestro tiempo? Esas similitudes son siempre muy difíciles de hacer, pero creo que no me equivoco mucho si les digo que 500 ducados anuales era una cosa pues parecida a 200.000 euros de nuestro tiempo, una cosa así. Un buen sueldo de la época no eran más de 80 o 90 ducados al año, ¿no? Ganar 5 o 6 ducados, 7 ducados al mes era un buen sueldo. Por lo tanto, con 500 ducados el Cano podía haberse dedicado a tener una vida tranquila, regalada, sosegada, haberse permitido lujos importantes, ¿no? Lo que pasa es que no se la pagaron nunca. No se la pagaron nunca, y a él le conceden esa pensión en el año 22, vive hasta el año 26,
ahí se acumularon 2.000 ducados, 4 pagas, eso era una cantidad muy grande, y sí sabemos que su madre, que le sobrevivió, Catalina, pleiteó, no me haga mucho caso del año, porque ahora mismo no lo recuerdo, pero creo que hasta el año 1539, repito, no me haga mucho caso, pero a lo mejor luego veo un documento y dice, oye, que era el 36, ¿no? Pero pleiteó como 15 o 20 años después de la muerte del Cano porque le pagasen ese dinero. No logró cobrarlo nunca. Y parte de las cosas que dice el Cano en su testamento, que se le entreguen 6 ducados al cura de la ermita tal, que se le dé dinero a la iglesia tal para que el cura se haga una casulla, que se den tantos ducados al hospital donde están los enfermos tal, que a la parroquia de mi pueblo, donde el Cano tenía un hermano que era clérigo en la iglesia de San Salvador, ¿no? Él va dejando mandas diciendo, por el dinero que me debe la corona de tanto, tanto. No sé si al final las mandas esas pudieron llevarse a cabo porque la corona no le pagó. ¿Vamos? Incluso las deudas que él tenía, y en aquellos testamentos la gente que tenía deudas se encargaba mucho de dejar muy claro que se pagasen, porque no se querían ir debiendo dinero porque se podía suponer que era un pecado o algo parecido y aquello los llevaba, si no al infierno, por lo menos al purgatorio. Trataban de dejar encomendado y dicho, oye, que yo he dejado dicho que se pague el dinero que debo. Si no se pagaba era ya culpa de los albaceas testamentarios a los que, en fin, le encomendaba ejecutar lo que eran sus voluntades, ¿no? Y esos testamentos además tienen mucho valor, ¿no? Yo como historiador alguna vez he comentado y dicho, bueno, si algún historiador de dentro de 2 siglos quisiese saber el precio de la vivienda en España a mediados del siglo XIX y va a los registros notariales para ver escrituras de compraventa, está perdido, porque se mintió muchísimo. Se ponía un precio muy bajo para no pagar impuestos o los menos impuestos posibles. Ya sabemos todos que de un tiempo a esta parte Hacienda ha dicho que bueno, que tú puedes poner en la escritura lo que te dé la gana, pero que allí hay un precio que es por el que hay que pagar los impuestos, ¿no? Pero, sin embargo, los testamentos en el siglo XVI no mentían porque quien testaba, que estaba en vísperas de la muerte, sabía que iba a comparecer ante Dios, que le iba a juzgar y que por lo tanto mentir en aquel momento no resultaba conveniente, ¿no? Andar mintiendo cuando vas a morir, cuando vas a comparecer ante esa idea de Dios juez que tenían los hombres del siglo XVI, se solía decir la verdad, se querían pagar las deudas que se tenían, se perdonaban a los enemigos, se pedía perdón por las injurias que se pudiesen haber hecho. Es decir, el testamento era una manera de ponerse a bien con todo el mundo para que cuando fuese el alma juzgada no tuviese muchos cargos. Gracias. Sí. ¿Puedo ¿Quieres decir algo, Pepe? Sí. Quería preguntar dos cositas en relación con los personajes de la travesía final. Una es que si bien en la Dramatis Personae pues figuran pues unos 75 personajes, yo que me gusta tener mi cuartilla y demás delante de, pues bueno, he encontrado otros 108, pues 108 en concreto. 108 más. 108 más. Me pregunto si eso es que el autor lo hace así para un poco interactuar con nosotros, para que, pues eso, a ver si los encontramos, sé que no. Pero bueno, esa era una pregunta en relación con los personajes. Pero igualmente sobre los personajes, ¿tiene Pepe Calvo un autor preferido en esta novela? Bueno, yo tengo información privilegiada de la jornada del otro día y sé que lo tiene, pero es para que nos lo dijera. ¿Pero un preferido el qué? ¿Un qué? Un personaje preferido. Y un personaje al que le pueda tener animadversión, y a lo mejor no solo de esta novela, sino también de la otra, de la anterior, y podría ser Pigafetta. Bueno, vamos a ver, respondiendo a la primera pregunta, tal y como yo construyo el Dramatis Personae, suelo hacerlo con aquellos personajes, o bien que son los personajes centrales de la novela, o bien con aquellos que aparecen varias veces pero con mucha distancia en la novela.
de tal manera que el lector puede quedarse descolocado. ¿Quién era fulano? ¿Quién era Juan Boscán? Que aparece una vez y luego vuelve a aparecer, por ejemplo, otra vez 200 páginas más adelante. Es una manera de ayudarle. Aquellos que aparecen una sola vez, el lector no tendrá ya que recordar quién es porque ya no vuelven a aparecer, solo aparecen una vez. Entonces no los suelo colocar porque para mí el dramatis personae no es una especie de vademecum donde tengan que aparecer todos los personajes, sino una especie de lista que puede ayudarle al lector si se ha despistado en un momento determinado con un personaje que aparece en la página 50 y luego no aparece hasta la página 380 y decir, bueno, ¿y este quién era? Me suena pero no sé quién era. Se va al dramatis personae y dice, ah, sí, era un mercader que vendía tal. Esa es la función que yo personalmente pienso que tiene el dramatis personae y por eso no aparecen todos los personajes que aparecen en la novela, sino que su número es más reducido. Con respecto a la segunda pregunta, yo a Pigafetta no le tengo afecto ninguno. En el caso, por ejemplo, de la Ruta Infinita, me pareció un individuo que nos deja un diario gracias al cual conocemos cosas de las que ocurrieron a lo largo de ese viaje que terminará dando la primera vuelta al mundo, pero no es un hombre objetivo en absoluto, ¿no? Él le tiene una devoción extraordinaria a Magallanes, no sé si le debía algún favor que le lleva a tratarlo de una manera extraordinaria, no tienen más que ver cómo narra, cómo relata la forma en que Magallanes muere. Magallanes muere como un héroe medieval, como un personaje extraordinario. Hoy ya sabemos por algunas declaraciones de testigos presenciales que murió combatiendo como murieron otros pocos combatiendo allí en Mactán, ¿no? Cuando se retiraban, pero Pigafetta ha muerto nuestra luz, ha muerto nuestro guía, ha muerto nuestro líder. Es decir, le tiene una devoción a Magallanes tal que como luego al final quien culmina la expedición es Juan Sebastián Elcano, pues se permite ni siquiera nombrarlo. Es decir, no se encuentra el nombre de Juan Sebastián Elcano en el diario que escribió Pigafetta. Por lo tanto, a mí me parece, en fin, poco recomendable. En la primera novela, en la Ruta Infinita, yo no lo dejo ver, pero en la segunda sí lo pongo de un correveidile que va por un sitio, que va a otro, que aquí dice una cosa, que en Lisboa dice otra, completamente distinta porque le resulta a sus intereses. Efectivamente es un personaje que tanto en una como en otra no me atrae. Y luego hay, hombre, la segunda parte del personaje central es Elcano, pero luego hay dos o tres personajes a los que yo le tengo mucho cariño, que son de ficción, pero que representan algo. Por ejemplo, ese Diego de Torres, que es un veterano, que ha peleado, que ha luchado, que ha estado en el ejército, que ha quedado tullido y al que no le queda nada. Es decir, siempre anda escribiendo, pidiendo que le den alguna ayuda para poder vivir. Elcano se lo encuentra en esa condición y lo incorpora, ¿no? A mí me ha recordado siempre, porque tenemos mucha información sobre ellos, esos viejos soldados que lucharon en los tercios, que pelearon, que perdieron un brazo, una pierna, que ya no podían seguir siendo soldados y además no podían ganarse la vida y de los cuales se olvidaban por completo, formaban parte del lumpen en las ciudades. Eso es muy triste. Y eso ocurrió también en nuestra historia y no podemos ocultarlo, sino que tenemos que decirlo para, bueno, pues no sé, para tratar de que no vuelva a ocurrir. Bueno, las sociedades de hoy ya son de otra manera, ¿no? A mí esos personajes siempre me resultaron atractivos y quise coger a ese Diego de Torres como un poco símbolo de ese tipo de personas que formaron parte de la sociedad de aquella España que siendo imperial pues también tenía lacras importantes, ¿no? Hay otro personaje también que empieza siendo poco atractivo para el lector. Este es de esos personajes que se revelan, de esos personajes que van tomando cuerpo conforme vas escribiendo, porque entonces estás en plan brújula según las palabras de Juan Eslava, y es Matías Enríquez. Matías Enríquez es presentado al lector como un sujeto repulsivo que ha agredido a una mujer, que literalmente la ha violado, es decir, un personaje siniestro. Así es como empieza, ¿no? Sin embargo, luego todo se va aclarando y el Cano termina
teniéndole cierto afecto cuando viaja con él a Valladolid para aclarar determinadas circunstancias que se han producido, el personaje va cobrando fuerza y yo creo que también va ganándose las simpatías del lector, ¿no? Cuando en un primer momento aparece muy, en fin, como muy negativo, ¿no? Muy bien. Alicia. Sí, discúlpenme, yo tengo que dejarles porque aquí es la 1:15 de la tarde y yo tengo una cita. Entonces, me muero de la pena tener que dejar esta charla. Bueno, yo tan creo que ya debemos ir poniéndole punto final. Llevamos ya 1:15, ¿no? Y tal. Ha sido un placer, Alicia. ¿De dónde es ¿Cómo? usted? ¿De dónde es? De Ecuador. De Ecuador. Muy bien. Ya. Entonces, me disculpan, ¿ah? No, de ninguna manera, encantado. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más? Tendría muchas, pero no tenemos tiempo. Sí, tendríamos más. Bueno, pues, podemos organizarnos en otro momento, habrá ocasiones y yo lo haré encantado. Sí, una pregunta para finalizar. ¿En qué estás trabajando? ¿Con qué nos vas a sorprender? Bueno, yo tengo colegas que dicen que hablar de... No yo, colegas que dicen que hablar de la novela que estás escribiendo suele traer mal fario, suele traer mala suerte. Yo no me lo creo, yo creo en eso, No sé, creo muy poco en eso, ¿no? Pero te voy a comentar algo. Mira, hay dos datos que a mí me han llamado mucho la atención y además en una época que creo que debemos dedicarle más atención en la novela histórica. Me estoy refiriendo al siglo XVIII. El siglo XVIII ha tenido mala suerte y ha estado maltratado. Parece que España ya ha perdido su papel en el concierto internacional y yo defiendo que no es cierto. España en el siglo XVIII no es la primera potencia, pero España sigue siendo una potencia muy importante, tanto que ingleses y franceses que luchan por la hegemonía mundial buscan desesperadamente la alianza de España porque es quien puede romper el fiel de la balanza. Es decir, eso no es una potencia secundaria, eso es una potencia que puede cambiar el curso de una guerra en el momento en que se están enfrentando las dos potencias más importantes. Es decir, sigue siendo España un país de mucho fuste, ¿no? Y lo tenemos ahí un tanto olvidado, ¿no? Y en el siglo XVIII, en un reinado del siglo XVIII, eso ya no lo voy a decir, qué reinado es, saben que puede ser el de Felipe V, el de Fernando VI, el de Carlos III o el de Carlos IV, en un reinado del siglo XVIII, ahora con el dato que se es, pues si investigan, si buscan algo lo van a averiguar rápidamente, se publicó la que yo creo que es la edición más importante que se ha hecho jamás de El Quijote. Es la edición que hizo un editor aragonés que se llama Ibarra. El Quijote de Ibarra es tenido por los bibliófilos y por los entendidos en este mundo como la mejor edición que se ha hecho del Quijote, ¿no? Bueno, pues es lo mismo que es muy conocida esa edición y se pagan precios muy elevados por los cuatro tomos en que se publicó El Quijote en esa edición, es mucho menos conocido, es una edición ilustrada. Se hicieron una serie de grabados para ilustrarla, como luego hizo, por ejemplo, que son mucho más famosos, los de Gustavo Doré en el 19. Pero no se sabe, no es tan, bueno, sí se sabe, pero no es tan conocido que uno de esos grabados se encargó a Goya y lo rechazaron. Rechazaron el grabado de Goya a la hora de ilustrar El Quijote de Ibarra. Bueno, pues ya no cuento más, pero por ahí va la historia, ¿eh? Yo creo que es una historia muy bonita que nos puede situar en el siglo XVIII, que nos puede situar en uno de los libros más importantes de nuestra literatura, si no el más importante, que nos puede situar ante la edición más importante que se ha hecho del Quijote y en un tiempo en que pasaron muchas cosas. Si me permitís, no es una pregunta, es una puntualización. Mi paisano Pepe Calvo, como ustedes saben, somos de la misma localidad. Somos egabrenses, que nadie se llame a engaño, ¿eh? Egabrenses, de Cabra. Egabrenses.
Los de Cabra somos segabrenses. Pues gusta, supongo que algunos otros escritores también lo hacen, gusta de poner en todas sus novelas, pues vamos a llamarle unos guiños pues a su localidad, ¿no? Como algo así como los cameos que hacía el famoso director de cine, ¿no? Bueno, pues en esta novela también los hay. Siempre. Me decía Cristina que no. Cristina es su esposa. Bueno, pues a lo mejor yo era una fan de pues eso, de buscar, a ver, ¿qué has encontrado? Bueno, el Mesón San Martín. El Mesón San Martín es un sitio magnífico para comer en Cabra. O sea que si alguna vez vienen por Cabra, vayan a comer al Mesón San Martín. No tengo comisión, ¿eh? Bueno, pues está nombrado, ¿no? Y además empieza unas cositas que adornarlo, digo, bueno, aquí está hablando de San Martín, así lo he leído yo o así lo he visto yo. Bueno, claro, nombra al conde de Cabra que va a la boda. Bueno, seguramente fue, ¿no? No voy a... Sí, no sé, sí, no. Sí. Bueno, pues ahí lo he visto yo, ¿no? Ahí he visto yo Cabra. Y luego ahí hay otra cosilla que le comentaba a... Bueno, y es que en nuestra localidad, en los últimos años, pues por cualquier causa, por cualquier cosa, por cualquier acontecimiento del que se cumplan unos determinados años, por cualquier acontecimiento del que se cumplan, ¿no? ¿Sí? Ahora Sí. Por cualquier acontecimiento del que se cumple anécdota o se cumple determinados años, pues se pone un azulejo, un mosaico. Bueno, y yo oigo que el mesonero en Vitoria dice, hoy aquí ha venido este y el otro, yo voy a poner aquí un mosaico. Bueno, eso quizás no lo hizo Pepe Calvo para, en fin, ni para que yo lo cogiera, ni ningún... Pero yo he visto ahí una similitud con lo que está pasando en Cabra. Bueno, dicho queda. Sí, a lo que se está refiriendo Pepe es que en mi pueblo desde hace algún tiempo se van poniendo mosaicos sobre referencias importantes, ¿no? Sobre, yo qué sé, la referencia que Camilo José Cela hace a nuestro pueblo en su viaje por Andalucía, o a que, esto es poco conocido, el primer gran dibujante del tebeo era de Cabra. También se ha puesto un azulejo en la casa donde nació este dibujante. Se han puesto poemas de don Juan Valera en determinados sitios, o de Pedro Iglesias, uno de la generación del 27. Bueno, se están haciendo. Yo lo he puesto ahí en parte por eso, sí. Vale. Como luego recoger algunas cosas, el Portalón, por ejemplo, que aparece en Vitoria, yo creo que es el restaurante más antiguo de España y probablemente del mundo. Funcionaba ya en el siglo XV. Yo he comido en él cuando estuve en Vitoria. Me parece que es un sitio al que hay que rendirle homenaje gastronómico, sí. Pues muy bien, pues ha sido un placer estar este rato con vuestras mercedes. Muchas gracias. Nuestro. Yo, la verdad, me encanta cuando lo he escuchado hablar en alguna ocasión o que sea luego en diferido, porque por suerte, por desgracia, no he podido asistir nunca, pero la verdad es que me gusta mucho escucharle. Yo creo que se nota que es un profesor. Que soy un viejo profesor. Es el mayor cumplido. Yo creo que eso es algo muy a favor para escuchar tanto sus ponencias como para participar en reuniones estas, aunque sean virtuales. Pues, muy bien, muchas gracias. A mí me enorgullece ver que muchos alumnos míos me siguen diciendo adiós por la calle y a algunos les he suspendido, ¿no? O sea, que no sabían lo que debían saber, pero recuerdo comprándome un coche que se me acerca un señor, ya tal. Mire, pues yo fui alumno suyo, Digo, ¿qué pasa? Y se me suspendió usted en junio y en septiembre. Digo, vaya por Dios. Dice, no, es que yo era muy malo, tal, usted es muy profesor. Digo, ahora te vas a vengar a la hora de venderme el coche. No, por favor. En fin. Bueno, pues un placer, Ramón, Íñigo, Mireia, Pepe, buenas tardes. Muchas gracias. Hasta la próxima. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Adiós.